de nuestro querido amigo desde Suiza, Bruno Ané, que nos va a estar contando sobre el Consejo de Derechos Humanos de la Organización Mundial de la Salud. Esta columna de Bruno Ané es traída hacia nosotros a través de El Ginebrino Podcast, que te invito a escucharlo también a través de Spotify. Y bueno, como te digo, para nosotros es muy importante tener esta columna internacional porque Bruno está donde se cocina, donde se cocina todo, ¿no? Está en Suiza, en el centro del mundo. Así que él nos va a estar contando de lo que hablan allí y que por ahí acá estamos con nuestros problemas domésticos y tanto no escuchamos y no entramos a bucear en internet. Así que Bruno Ané del Ginebrino Podcast en la mañana de Radio Sónica. Hola Maxi, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para toda la audiencia, para los miembros del equipo. Un placer, como siempre, ser parte de Radio Sónica y traerles un poco las noticias, lo más relevante de la política internacional acá en Ginebra. Y esta semana, precisamente este último martes, finalizó la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, aprobando más de, 25 resoluciones para ser exacto, 2 decisiones, aprobando también la creación de un mecanismo de experto independiente para informar sobre el racismo sistémico y también extendiendo los mandatos ya existentes sobre las situaciones de derechos humanos en Eritrea y en Bielorrusia. Como para dar una comparación un poco más práctica sobre cómo funciona el Consejo de Derechos Humanos, en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las resoluciones que adopta la Asamblea las adopta por consenso, es decir, que es un organismo que de manera explícita busca el consenso. En el Consejo de Derechos Humanos esto no sucede generalmente, sino que las resoluciones son sometidas a arduas negociaciones e incluso votaciones bastante duras. El Consejo tiene 47 miembros, de los cuales Argentina es uno de ellos, finaliza su mandato a fines de este año y es un órgano muy interesante porque permite tener al mismo tiempo y en el mismo edificio de las Naciones Unidas al Estado, que supuestamente es responsable de opresión y de violación de los derechos humanos, y también a otros estados que podrían tener una influencia sobre este mismo. Y es una oportunidad única, digo, no para tener quizás una solución inmediata al problema, sino para iniciar el proceso hacia una solución. Muchas veces las resoluciones países, por ejemplo, las resoluciones sobre Bielorrusia, sobre Eritrea, sobre la situación en Siria, lo que hacen es señalar y tener en el banquillo de los acusados a esos países que violan sistemáticamente los derechos humanos. Es, por lo tanto, una herramienta bastante interesante y bastante importante del sistema de Naciones Unidas. Atento a lo que sucedió en esta última sesión, destaco una serie de resoluciones que quizás son las más sobresalientes. Tenemos la situación de los derechos humanos de los musulmanes rohingya y otras minorías en Myanmar, la situación de los derechos humanos en Eritrea, en la región del Tigray de Etiopía, en la República Árabe de Siria, una resolución sobre el espacio de la sociedad civil en el contexto de COVID-19, la cual básicamente lo que trata es de proteger a los manifestantes, a los líderes de derechos humanos, de organizaciones, de ONGs que se manifiestan durante el contexto de la pandemia. Otra resolución muy importante y bastante debatida que fue los derechos humanos en el contexto del VIH y el SIDA, y también otra resolución sobre la mejora de la cooperación internacional, en donde el Consejo de Derechos Humanos exhorta a los estados a eliminar de alguna manera esos obstáculos que restringen la exportación de vacunas del COVID-19 y que en última instancia terminan generando una distribución desigual e inequitativa en el acceso a las vacunas. Por otro lado, también el Consejo adoptó los resultados del examen periódico universal. El examen periódico universal es una herramienta que evalúa la situación general de los derechos humanos en ciertos estados y en todos los estados que forman parte de Naciones Unidas. Y en este caso el Consejo adoptó los resultados de países como Omán, Austria, Ruanda, Santo Tomé, Australia y algunos otros más. Está previsto que la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos tenga lugar entre el 13 de septiembre y el 1 de octubre de 2021. Ese fue un poco el resumen de lo que pasó en estas últimas semanas que cerraron el martes en lo que refiere al Consejo de Derechos Humanos. Como siempre, gracias Maxi por el espacio. Es un placer ser parte de esto. Y pueden encontrar al Ginebrino Podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en cualquier reproductor de podcast favoritos. Síganos en nuestras redes sociales
Y déjame despedirme mandándote un saludo muy grande a vos y a toda la audiencia. Y nos vemos en la próxima para charlar sobre lo que sucede en el corazón de la política internacional acá en Ginebra.